Buenos días, buenas tardes, bienvenidos todos a mi ponencia, más allá de la técnica, porque las competencias blandas son claves para un auditor exitoso. No sin antes agradecer a la voz empresarial por tan distinguida invitación para participar en la Semana de la Calidad. Permítame presentarme. Mi nombre es Ana Karina Sánchez, soy venezolana, licenciada en Administración y especialista en gerencia empresarial. Cuento con más de 25 años de experiencia como consultor, auditor y formador de sistemas de gestión. Y ya para entrarnos en materia de lo que vamos a hablar el día de hoy, me gustaría hacer la siguiente reflexión en el marco de el eslogan de nuestra Semana de la Calidad. Más allá de la técnica, las competencias blandas, el corazón de un auditor exitoso. A menudo nos enfocamos en los conocimientos técnicos, pero las habilidades interpersonales son las que van a marcar la diferencia entre un buen auditor y uno que va de la calidad a la excelencia. Hablemos un poco de esas competencias blandas. ¿A qué se refieren? Esas competencias están relacionadas con ese conocimiento técnico que nosotros debemos involucrarlo dentro de esas habilidades para poder desarrollar una auditoría. Es decir, nosotros tenemos conocimientos técnicos específicos del área de desempeño. Pero esto va un poquito más allá. Es la capacidad de yo poder trabajar en equipo, comunicarme eficazmente, resolver problemas, liderar equipos de trabajo y adaptarme a situaciones cambiantes. En el caso de los auditores, estas habilidades son cruciales para poder establecer relaciones de confianza sin perder el foco de la auditoría y tener esa información precisa y para poder lograr obtener suficientes evidencias sobre los hallazgos de la auditoría. Entonces, son competencias que nosotros tenemos que desarrollar para poder llevar a cabo esa sinergia entre las competencias duras y las competencias blandas. Porque si bien es cierto, yo puedo realizar una auditoría, eh, con todas las competencias técnicas, pero esas competencias blandas me van a dar la diferencia. Ahora, ¿cómo yo puedo relacionar los principios de la calidad con esas competencias blandas? Fíjense, las habilidades blandas forman parte de las competencias. En este sentido, vamos a considerar los principios de auditoría, que son la base fundamental que va a regir el desarrollo de la práctica auditora. Entonces, vamos a verificar cómo nosotros, como auditores, podemos demostrar que tenemos esas competencias. Yo voy a tomar los primeros 5 principios que están relacionados con el comportamiento del auditor. Yo los relacioné de la siguiente manera. Como primera competencia blanda, yo estoy colocando la integridad, que es nuestro primer principio, basado en la 19.011, que nos habla de la integridad. ¿Cómo nosotros como auditores podemos demostrar esa integridad? A través de la asertividad, al reportar hallazgos, incluso siendo estos hallazgos negativos. Debemos abordar este punto de forma clara, respetuosa y con argumentos sólidos para que el auditor entienda por qué nosotros estamos evaluando la situación de esa manera, la situación que se nos está presentando, de acuerdo a las evidencias encontradas. Luego tenemos la competencia blanda que nos habla de la comunicación efectiva. Yo lo relaciono con la presentación imparcial. El auditor se comunica de manera clara y concisa para que los auditados comprendan los hallazgos, sin tonos de superioridad y considerando el ABC en caso de que se consigan no conformidades, donde nosotros vamos a evaluar esas evidencias que nos están presentando. Fíjense que aquí, ya en esta presentación imparcial, estamos ligando, estamos haciendo una sinergia con las competencias duras y las competencias blandas. Primero, yo tengo que conocer el ABC de las no conformidades en caso de que existan.
tengo que tener conocimientos del sector que estoy auditando, de la norma que estoy auditando, conocimientos del entorno, conocimientos de la organización. Ahora bien, ¿cómo yo hago esa presentación imparcial? Haciendo una observación al auditado de una manera firme, firme y sin tonos de superioridad, siempre teniendo un tono suave para que el auditor no pueda crear, no crea esa barrera entre nosotros y el auditado. Luego tenemos la empatía. Aquí yo lo relaciono con ese debido cuidado profesional, donde el auditor debe ponerse en el lugar de los auditados para poder entender sus perspectivas y trabajar de manera colaborativa. Esto se refiere a la capacidad básica de sentir lo que la otra persona está sintiendo. Recuerden que el auditado está tan nervioso que pudiera en algún momento darnos una información que no fuera fidedigna, que fuera incorrecta. Va a crear una barrera. Entonces debemos nosotros referirnos a él de una manera segura, firme, que el auditado sienta esa conexión emocional con nosotros para que entonces esas respuestas sean mucho más fluidas y las emociones puedan mermar de una manera más tranquila sin interferir en el desarrollo de la auditoría. Entonces, este principio del debido cuidado profesional va muy relacionado con lo que es la empatía. Luego tenemos la resolución de conflictos. Yo lo relaciono directamente con lo que es la independencia. Porque el auditor debe gestionar cualquier tipo de desacuerdo que pudiera surgir durante el proceso de la auditoría de una manera justa y objetiva y siempre buscando soluciones que beneficien a las partes. Pero estas decisiones no deben tener influencia con elementos externos. Esto es crucial para la auditoría. Escuchar atentamente lo que dice la otra persona, qué es lo que está diciendo, y sin tener esa influencia, como lo dije anteriormente, de poder que el auditado quisiera ejercer frente al auditor. Recuerden que el auditado es, es quien está siendo evaluado y que tú eres el auditor en ese momento. Entonces tú debes liderizar el proceso. No debemos tener influencias con respecto a el entorno que se nos pueda presentar. Es por ello que nosotros no deberíamos, o en la medida de lo posible, no deberíamos auditar nuestro propio proceso. Deberíamos ser completamente independientes para poder lograr esa imparcialidad que nos dice la norma en este sentido. Es porque eso crearía algún tipo de conflicto. En caso de que se presente, bueno, hacerlo de la mejor manera. Luego tenemos lo que es la confidencialidad, que al igual que la 19.011, nos habla de lo que es la confidencialidad. El auditor debe proteger esa información confidencial que la organización nos está dando de una manera completamente transparente. El saber manejar esa confidencialidad, que es de esa información que es muy sensible para el auditado, forma parte de nuestra integridad y crea lazos de confianza entre el auditor y el auditado. Además, te habla mucho de la ética y el profesionalismo que podemos nosotros tener en un proceso de auditoría. Ok, entonces, ahora sí vamos a hablar de esa sinergia entre el, las habilidades blandas y estos principios de auditoría. Primero nos va a dar a nosotros una mayor objetividad. Las competencias blandas, como la empatía, la escucha activa, nos va a ayudar a obtener una mejor visión de la situación actual y nos va a poder ayudar a tomar decisiones más objetivas. El auditor puede identificar sutiles señales de matices que pueden ser percibidos en el momento de la comunicación. Es decir, o sea, el auditado en algún momento puede sentirse incómodo, puede sentir un rechazo, puede sentir que estamos invadiendo su espacio. Entonces, esas sutiles señales nos va a dar a nosotros el poder llevar
esa auditoría de acuerdo al contexto que nosotros estamos viviendo. Es por ello que eso nos va a dar a nosotros una mayor objetividad y el auditado se va a sentir más tranquilo y más relajado al momento de hacer cualquier intervención. Nos va a ayudar a nosotros a tener mejores relaciones. Una buena comunicación y habilidades interpersonales facilitan la interrelación con los auditados, generando un ambiente de confianza y un ambiente colaborativo. Eh, los auditados siempre en los auditados siempre tenemos que buscar que ellos se sientan cómodos al compartir información, que ellos puedan expresar sus puntos de vista, lo que resulta en una auditoría mucho más transparente y objetiva. Luego podemos hablar de lo que es una mayor eficacia. La capacidad para resolver conflictos y adaptarse a diferentes situaciones permite superar los obstáculos que pudieran presentarse en el momento de la auditoría y poder lograr esos objetivos. Esta capacidad para superar los obstáculos y adaptarnos a las diferentes situaciones que se puedan presentar en un proceso de auditoría, nos va a dar a nosotros una alta calidad y en cuanto al tiempo y el presupuesto de la auditoría. Fíjense lo importante que es mantener estas competencias blandas, porque recuerden que la auditoría tiene un presupuesto limitado, tiene un tiempo finito. Entonces nosotros debemos hacer esa eficacia en el proceso de la auditoría a través de la administración de los recursos. Y por último, evidentemente, si nosotros incorporamos todas estas competencias blandas, al igual que las duras, que las debemos de tener para poder evaluar un proceso de auditoría, ser auditores, eh, vamos a agregarle un mayor valor a este proceso de auditoría. Aportar un valor agregado al identificar oportunidades de mejora y brindar unas recomendaciones que realmente constructivas, que el proceso de auditoría le deje al auditado esa sensación de aprendizaje. Y esta es la sinergia que yo he podido evaluar dentro de lo que son las habilidades blandas y el resultado de la auditoría. Ahora, ¿por qué son tan importantes las competencias blandas en el desarrollo de la auditoría? En el contexto de la auditoría, las competencias blandas son definitivamente esenciales para el éxito, porque es una combinación entre el conocimiento técnico y esa manera de persuadir, de poder lograr que el auditado nos dé esa información que estamos esperando. Estas habilidades pueden incluir, entre otras, la comunicación, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos, lo que va a permitir a los auditados y a los auditores interactuar de una manera mucho más eficaz y poder enfrentar los desafíos que pudieran surgir durante el proceso de la auditoría. Cuando hablamos de la comunicación, es la que va a potenciar directamente a el proceso de la auditoría. Porque cuando hablamos de la comunicación, recuerden que cualquier sistema de gestión, la comunicación es un eje transversal para poder lograr un sistema de gestión. Entonces, la auditoría no escapa de ello. La comunicación es vital para poder lograr esas evidencias. Como, como proceso de evaluación, análisis, se requiere una comunicación efectiva y estrategias para poder alcanzar esos objetivos. En este contexto, la oralidad, la comunicación no verbal y la persuasión juegan un factor sumamente importante para poder obtener resultados de la auditoría. En este sentido, cuando hablamos de la persuasión, podemos nosotros lograr que el auditado se comunique de una manera mucho más clara y mucho más sencilla, cuando nosotros le podemos transmitir el mensaje de una manera pausada, sin ningún tipo de imposiciones. Eso es lo que nosotros podemos llamar lo que es la comunicación asertiva. ¿Cómo nosotros manejamos con el auditado el- la solicitud de alguna evidencia? Lo hacemos con una actitud de poder, lo hacemos con empatía, lo hacemos
con una actitud altiva, eh, alzamos la voz, tenemos una postura de superioridad. ¿Cómo evaluamos esa mirada? O sea, todos esos elementos de esa comunicación no verbal van a influir en la respuesta, en esa comunicación que nosotros queremos llegar, ese mensaje que le queremos llegar al auditado. Entonces, todos estos elementos deben interactuar y deben engranarse de una manera eficaz para poder lograr eh, que el auditado se sienta más relajado, más tranquilo a la hora de responder. Y esto va a reducir definitivamente las fallas en la comunicación. La comunicación efectiva implica una combinación de elementos verbales, como son la palabra, paraverbales, que es el tono de voz, el ritmo, el volumen, y los no verbales, que son los gestos, las expresiones faciales y, bueno, evidentemente también la postura. Cuando nosotros tenemos un tono de voz alto, eh, donde pudiéramos decir, bueno, este auditor me quiere eh, evaluar de una manera mucho más fuerte, o tenemos un tono de voz muy bajo, por el contrario, donde no podemos transmitir el mensaje, el auditado no nos escucha. Nosotros debemos realmente tener un tono de voz que sea adecuado y que el auditado se sienta tranquilo y seguro para poder entender primero el mensaje que le estamos solicitando y nosotros poder obtener del auditado esas evidencias de las que estamos hablando. Entonces, la comunicación definitivamente es la que va a potenciar esa auditoría. Como otro elemento importante, tenemos dentro de las competencias blandas, tenemos lo que es el trabajo en equipo. Es una competencia fundamental en el ámbito de la auditoría, ya que permite a los auditores colaborar de manera efectiva y superar cualquier desafío que se pueda presentar. Puede ser complejo o menos complejo y poder entregar resultados realmente de calidad al momento de elaborar el informe. Este trabajo en equipo es un trabajo colaborativo, es decir, cuando estamos hablando del equipo auditor, el auditor líder tiene que tener la competencia suficiente para poder identificar cuáles son las fortalezas de cada uno del equipo, de su equipo auditor y poderlos ubicar en el proceso que sea más conveniente y donde vaya a obtener mejores resultados. Cuando hablamos del auditado, nosotros como auditores debemos buscar la mayor colaboración entre el auditado y nosotros, estableciendo relaciones de confianza a través de la empatía. Volvemos a hablar con la empatía. ¿Cómo? Verificando nuevamente ese estado emocional, realizando preguntas de manera precisa, sin titubeos, sin ser muy técnico. Cuando nosotros le preguntamos específicamente a un auditado, de acuerdo a la cláusula 4.1 de la norma ISO 9001, ¿cuáles son las técnicas que ustedes utilizan para evaluar el contexto de la organización? Son preguntas que son demasiado técnicas. A lo mejor el auditado, además de que se siente eh, aprensivo por el proceso de auditoría, como es evidente, nosotros le vamos a hacer preguntas que sean tan técnicas. El auditado definitivamente va a crear una barrera inmediatamente. Entonces, debemos nosotros ser mucho más precisos a la manera en la manera de preguntar y de esta manera poder obtener una mejor respuesta por parte del auditado. Recuerden que, bueno, esto es un trabajo colaborativo, 100%, tanto del auditado y de nuestro equipo auditor. Luego tenemos la resolución de conflictos. Esto nos permite a los auditores navegar por diferentes situaciones complejas que pudieran presentarse en la auditoría. Mantener un ambiente de trabajo positivo, lo que definitivamente va a resultar en auditorías más efectivas y resultados satisfactorios. Cuando hablamos de la resolución de conflictos, tenemos que tomar en cuenta que no todas las auditorías se van a desarrollar de una manera armónica. Así que esta habilidad
nos dará a nosotros, los auditores, la capacidad de poder resolver problemas o situaciones complejas que se nos pudieran presentar, divergencias en opiniones y siempre buscando lo que es la conciliación y la mediación, donde cada una de las partes debe, debe salir ganando. O sea, es un ganar-ganar. O sea, llegar a la conciliación. De esta manera, nosotros podemos dejar un clima cordial en el proceso de la auditoría con el auditado y poder resolver este conflicto de una manera positiva. Ok, entonces ahora vamos a aplicar esas competencias blandas en la realización de la auditoría. Ya nosotros, como auditores, conocemos cuál es el proceso de la auditoría. Cuando llegamos a este punto, que es la reunión de apertura, ya nosotros hemos realizado un plan de auditoría, un programa de auditoría. Entonces, bueno, ya vamos a lo que es la realización de la auditoría en sí. El primer elemento que nosotros, o la primera fase de esta auditoría es la reunión de apertura. Cuando nosotros iniciamos esa reunión de apertura, debemos utilizar un lenguaje claro, emplear un tono de voz seguro. Fíjense que nuevamente retomo el tono de voz. Un tono de voz seguro, un lenguaje corporal abierto que genere confianza, una expresión corporal relajada para poderle transmitir eso al auditado. Que una vez que nosotros hacemos esta reunión de apertura, dentro de ella hay una cantidad de elementos técnicos que nosotros debemos conocer, como es este, eh, explicarle cuál es el alcance de la auditoría a, a- a todas las personas que se encuentran en esa reunión de apertura, explicarles el alcance, hacerle la presentación del equipo auditor, en caso de que las no conformidades estén clasificadas como no conformidades mayores o menores, explicarle de qué se trata. Recuerden que nosotros aquí estamos hablando de las auditorías en general. Pudiéramos estar hablando tanto de una auditoría interna como una auditoría externa, pero el proceso básicamente es el mismo. La competencia es la misma. Una vez que nosotros ya hemos hecho esta reunión de apertura, vamos a iniciar con lo que son las entrevistas. Aquí debemos escuchar activamente a nuestros auditados, hacerles preguntas abiertas, de manera que el auditado pueda exponer de una manera clara todo su proceso eh, dentro de lo que es el sistema de gestión de la calidad. Utilizar un lenguaje corporal que demuestre interés y atención. Eso es sumamente importante. Mirar a nuestro interlocutor, em, tener en cuenta lo que él nos está diciendo, hacerle preguntas de aquello que nos está relatando para nosotros poder entonces tomar notas, porque las notas son sumamente importantes, esa habilidad de tomar las notas adecuadas en el momento que nosotros hacemos esta pregunta abierta. Entonces, una vez que nosotros hagamos esta entrevista, le hacemos esta pregunta abierta a nuestro auditado, hacemos esa revisión documental. ¿De qué? De esas notas que ya nosotros hemos hecho. Y al momento de solicitar esa información documentada necesaria, debemos utilizar un lenguaje cortés, respetuoso y explicarle al auditado la razón por la cual nosotros le estamos presentando esa esa información documentada. Luego vamos con la identificación de los hallazgos. En caso de que surjan hallazgos eh, positivos o negativos, debemos identificar. En el caso de que sea un hallazgo negativo, debemos comunicarlo de manera clara, objetiva y evitando cualquier juicio de valor. ¿Ok? Continuando con nuestro proceso de auditoría, vamos entonces ahora a la reunión de cierre. Debemos presentar los hallazgos ya de manera clara y concisa y explicarle a los auditados la importancia de tratar esos hallazgos, de cerrarlos en el tiempo establecido, establecer su plan de acciones correctivas para poder cerrar estas no conformidades en caso de que hayan surgido. Luego tenemos
o la preparación del informe. En la preparación del informe hay ciertos elementos técnicos que nosotros debemos conocer para poder evaluar o desarrollar ese informe, bien sea una auditoría interna o una auditoría externa. ¿Qué me refiero con esos elementos técnicos? Son las bases o las directrices para poder elaborar ese informe. Va a depender del sistema de gestión que estemos evaluando, va a depender si somos auditores internos o somos auditores externos. Ok, ahí tenemos la parte técnica, pero luego viene la parte blanda, esa competencia blanda que nosotros debemos utilizar al momento de redactar ese informe. ¿Cómo? Utilizando un lenguaje claro, conciso, evitando ambigüedades, con un tono constructivo e invitando a la mejora. Cuando hablo de un tono constructivo, no debemos emitir ningún tipo de juicios durante la redacción de ese informe y debemos ser claros y concisos, de acuerdo a la evidencia encontrada frente a los hallazgos y los criterios de la auditoría. En caso de que surja algún conflicto, utilizar las habilidades de negociación y persuasión para poder resolver cualquier tipo de desacuerdo que pudiera surgir. Ok, como conclusión, las competencias blandas, lejos de ser un complemento, se han convertido en un pilar fundamental en un proceso de auditoría. Estas habilidades van a influir en una comunicación efectiva, la empatía, la persuasión y la inteligencia emocional. La resolución de conflictos, el liderazgo, entre otros, no solo facilitan la ejecución de la técnica de la auditoría, sino que también va a maximizar su impacto y van a contribuir al éxito a largo plazo de la organización auditada. Y ya para finalizar, les voy a dejar esta reflexión. No se puede desarrollar el proceso de auditoría sin una buena comunicación y tú, como auditor, es quien va a marcar la diferencia a la excelencia. Le dejo mis redes sociales, mis teléfonos y mis contactos. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un feliz día o una feliz tarde. Muchísimas gracias.